Bueno, llueve intensamente en la sede de gobierno, ha refrescado muchísimo el clima, pero bueno, aquí estamos felices de darles la bienvenida a todo el país. En varios lugares hace mucho, pero mucho calor. ¿Cómo no si estamos en pleno verano? Hola, Oscarito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, Casimira. Estamos al pie del cañón, empezando un fin de semana. Se viene carnavales, está a la vueltita de la esquina. Hay mucho buen humor en la gente. Pero claro, ¿cómo no? Estamos en un mes que nos gusta mucho, ¿no? Sí, es un mes lindo y además muy corto, ¿no? Sí. Bueno, el invitado es un experto en periodismo cultural y conferencista especialista en diversas áreas de la cultura. Él ha trabajado en diversos periódicos y revistas de renombre internacional. Él busca amplificar el verdadero propósito de la veracidad y objetividad en la comunicación. Se los presento, por favor, presten atención. José Andrés Rojo Ramírez es un periodista con mucha experiencia y conferencista de primer nivel. En la actualidad es jefe de la redacción de cultura en el país de España. Nació en 1958 en La Paz, Bolivia. Se licenció en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor del libro Hotel Madrid, un ensayo sobre la cultura de los años 80 y de un estudio sobre Peter Gabriel. Ha trabajado en las redacciones de revistas como El Urogallo y Vogue y forma parte del equipo que publica Teatra. Escribió en publicaciones como La Luna de Madrid, El Europeo y en las páginas de cultura y opinión del semanario El Independiente. El año 90 empezó a colaborar como crítico literario en el suplemento Libros del País. Luego se incorporó como responsable de la edición del suplemento Babelia, donde coordinó la sección de libros. Fue periodista y docente en comunicación social. Está vinculado a su incesante trabajo por amplificar el verdadero propósito de la veracidad, objetividad del periodismo y se une a la línea de los que advierten de los peligros de enredarse en el mundo artificial. José Andrés Rojo fue ganador del 18º premio Comillas, Biografía, Autobiografía y Memorias por su obra Vicente Rojo, Retrato de un General, en la que desmenuza la vida de su abuelo paterno, una de las figuras más destacadas de las tropas republicanas durante la Guerra Civil. Es un gran personaje del periodismo internacional. Hoy, en Casi al Mediodía, José Andrés Rojo. Y Oscarito es un gran personaje del periodismo internacional, nacido en Bolivia y un orgullo para nosotros. Qué gusto tenerte nuevamente en La Paz. Aquí naciste, eres boliviano, aunque de padres españoles. Sí. Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo. Bueno, ¿hasta qué edad viviste aquí en Bolivia, en La Paz? Pues viví hasta los 13 años, o sea que toda mi infancia en realidad es boliviana al 100%. ¿Y qué recuerdas de esa parte de tu niñez? Y bueno, y adolescencia, ¿no? Porque hasta los 13 años... Sí, bueno, es muy difícil así, a bote pronto, que se me ocurran cosas de las que me acuerdo, pero van surgiendo espontáneamente de un sitio a otro, ¿no? Por ejemplo, pues yo era un gran hincha del Strongest, ¿no? Entonces ahora llego y esto de que ande perdiendo 4 partidos seguidos me está poniendo bastante nervioso. Pero el año pasado, en cambio, la anterior vez, pude ir al campo... 4-0 al Bolívar, me fui encantado. Claro. Me voy un poco más preocupadillo, pero bueno. ¿En qué colegio estabas aquí en La Paz? Estaba en el colegio alemán. Sí, o sea que tienes amigos de esa época. Sí, sí, tengo muchos y conservo a muchos de ellos. Ayer, de hecho, estuve en un concierto de jazz del hijo de una de mis amigas, de mis mejores amigas. Y fue magnífico. El otro día estuve también cenando con ellos y estupendo. O sea que es grato para ti volver a Bolivia. ¿Cada cuánto lo haces? Bueno, cuando puedo. Esta vez he tenido suerte y he venido relativamente... Desde el año de 2006 me parece que vine, pues he venido 3 veces, que es un récord, porque me hubiera gustado venir mucho más, pero no siempre puede. Siempre claro que te sientes en casa, cada que llegas. Me siento en casa y extraño. O sea, hay siempre esa doble dirección de las emociones, ¿no? Por un lado, perdón, es que lo que pasa es que todo ha cambiado mucho. Entonces, ¿Qué cambios ves en Bolivia? Bueno, sobre todo puedo hablar de La Paz, ¿no? Y lo que he visto es que, bueno, que ha crecido muchísimo, que es una ciudad vivísima, caotiquísima, y eso a mí me encanta, o sea que por ese lado fantástico. Claro, vivir aquí ya no sé si será tan cómodo, pero... ¿No te animarías? Bueno, que sea todo, ya veremos, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Y, hombre, lo que sí, digamos, lo
lo que sí veo pues es este crecimiento brutal de la ciudad, de edificios, de movimientos. ¿Solo has estado en La Paz? ¿No has ido por Santa Cruz, Cochabamba, otros lugares del país? Esta vez no, y la anterior tampoco, pero vine enviado por el país a hacer un reportaje durante el proceso constituyente, y entonces estuve en parte de La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz y en el Chaco. Entonces ese viaje, que fue mucho más largo y más detenido, hablando con mucha gente, me dio tiempo, sí. Bueno, como ven, tenemos un invitado de lujo aquí en Casi al Mediodía. Pónganse cómodos porque la charla que tendremos será tan suculenta como la comida que nos ha preparado los Pacumutus. No se separe, que volvemos enseguida. Estamos en una entrevista exclusiva. Yo sé que les va a encantar esta conversación con nuestro invitado de hoy, pero Oscarito, para esta exclusiva, ¿qué nos ha preparado? Los Pacumutus tienen que lucirse, claro. Claro que sí, hoy tenemos nachos tejanos. Estas son tortillas de maíz tostadas, gratinadas con queso Gerard y acompañados de guacamole. Ya saben, al estilo de los Pacumutus, que están en Bajo Quizamaña, avenida 3, esquina de número 1134. Allí se llega fácil por la Costanera, una cuadra antes de la 21 en San Miguel, cruzando el puente. Y hoy el acompañamiento es un delicioso vino blanco dúo Chardonnay Sauvignon, cosecha 2011, de lo mejor del sur del país. Muchas gracias. A ver, ¿cómo es que naces en Bolivia, José Andrés? ¿Sí, tus padres son españoles o estoy equivocada? No sé si vinieron a trabajar aquí. ¿Cómo fue que se da esta circunstancia? Pues mira, como sabrás, en el año 36 hubo una guerra en España y mi abuelo, el padre de mi padre, fue el jefe del ejército republicano, la responsabilidad más alta como militar en el ejército republicano, y lógicamente cuando terminó la guerra tuvo que salir de España y primero estuvo en Argentina unos años y después vino aquí a enseñar en la Academia Militar de Cochabamba. Y lógicamente a todas partes iba con los 7 hijos a rastras. Y bueno, mi padre se educó aquí, en el colegio, luego vino aquí a estudiar en La Paz arquitectura, porque ellos vivían en Cochabamba. O sea, tu padre es el famoso arquitecto rojo que ha hecho los edificios más importantes en La Paz. Bueno, no sé si los más importantes, pero ha hecho muchos. De los más importantes, podríamos decir. Ha hecho muchos, sí. Y pues, sobre todo, me imagino que de los primeros, o claro, muchos de los que están en... De los nuevos edificios, sí, en su momento, claro. Y él... Entonces, bueno, mi padre, mi familia, mi padre viene aquí a estudiar y es cuando conoce a mi madre, que ella sí es boliviana, y bueno, pues en un momento dado pues se casa. Claro, y así es que naces y nazco tú en La Paz. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 5. 5. 5. ¿Todos bolivianos? Todos paceños. Todos paceños, ¿y tus hermanos vienen por aquí? ¿No tanto? Vienen... Mi hermana ha estado hace poco, la segunda. Los otros han venido menos, sí. Bueno, tú ya nos decías que eres nieto del general Vicente Rojo, quien fuera comandante del ejército republicano en España, y en Cochabamba formó a los alumnos de la Escuela de Armas y de la Escuela del Estado Mayor. Muy interesante. Pero ¿cómo llega a Bolivia tu abuelo? Estuvo primero en la Argentina, tengo entendido. Sí, mi abuelo estuvo en el primer sitio. Él no quería, al terminar la guerra, ni ir a México, ni ir a la Unión Soviética, perdonad, porque lo que quería era terminar mentalmente con la guerra y no quería entrar en el círculo, digamos, que era donde habían ido la mayoría de los exiliados, entrar en ese círculo de reproches, de dolor y de tal, y entonces buscó un país más bien que hubiera menos. Y entonces consiguió venir a Argentina. Pero en Argentina volvió de una manera u otra para poder sobrevivir, tenía que dar conferencias y eso pues volvió a conectarlo con todo el exilio español y volvió a padecer eso que no quería padecer. Claro. Quería romper, digamos, con la obsesión de la guerra, con la obsesión de las culpas, las responsabilidades, etcétera. Y casualmente asistieron, no recuerdo ahora mismo exactamente, pero digamos, altas autoridades militares asistieron a una conferencia suya en Argentina
y decidieron contratarlo como profesor de la Escuela de Guerra de Cochabamba, no sé si se llama exactamente así, y vino y fue, para mi abuelo Bolivia fue su segunda patria, la conoció de cabo a rabo, viajó por todas partes y efectivamente formó a muchos de los militares que luego han sido muy importantes en este país. Claro, tú eras muy pequeño, pero seguramente podrías contarnos algún pasaje que te habrá dicho tu abuelo en su momento, si te habló de Bolivia, si te contó algo. No, el problema justo con mi abuelo es que yo no lo conocí. No llegaste a conocerlo. No llegué a conocerlo, porque él tenía problemas de salud y en el año 57 consiguió que le autorizaran volver a España porque él quería volver a morirse a su país. Y él pensaba que le quedaban 3 meses, ¿no? Entonces pidió autorizaciones porque no podía entrar tan fácilmente un general republicano a la España de Franco. Y yo nací en el 58, por tanto claro, no hubo manera. Y cuando nosotros fuimos a España, mi abuelo había muerto en el 66. Claro. Pero al escribir el libro, pues fui encontrando un montón de cosas y de papeles y de testimonios. Él tiene un libro que se llama Caminar, que está dedicado a Bolivia. Y es una pequeña joya porque es una especie de viaje por Bolivia, el general y sus viajes y su amor por Bolivia. Y bueno, pues va contando los distintos lugares por los que ha pasado, por todo el país, y dando sus impresiones, cómo, por ejemplo, pues se encuentra con los indígenas, la cierta desconfianza que a veces le produce, los mundos distintos que están chocando, y luego cómo va descubriendo que tienen una materia humana muy grande, y eso lo va contando, y es un libro muy, muy bonito. A ver, para llegar a escribir la biografía de tu abuelo, el comandante Rojo, tú tuviste que entrevistar a tus familiares, con seguridad, que en su momento mantuvieron pues un perfil muy bajo respecto a todo lo que había ocurrido en la guerra y a todo lo que había tenido que pasar tu abuelo. ¿Te costó mucho llegar a ellos, que te cuenten los detalles? Pues fíjate, ese tipo de cosas son muy difíciles, ¿no? De hecho, yo empecé como tienes que empezar por alguna parte, una de las cosas fue lógicamente hablar con mis tíos. Y lo peculiar era que era muy, muy difícil hablar con ellos. Muy difícil. Porque, ¿cuál fue el papel del abuelo en la guerra? No sé qué. El abuelo... Hermetismo total. El abuelo lo que hizo fue cumplir con su deber. Claro. Bueno, pero estaba a favor. El abuelo era militar y cumplió con su deber. Había jurado ser fiel a la República, que era un régimen democrático, donde el Estado, digamos, el militar estaba separado, digamos, de las funciones de Estado, él tenía sus cometidos, había jurado ser fiel y fue fiel. Y de ahí no salieron. No pude entrevistar a todos porque algunos habían muerto, pero ni el segundo hijo, ni el otro, ni mi padre, ni nada, no había manera. Pero lo lograste. Pero bueno, poco a poco fueron contando algunas anécdotas y tal, pero al final me di cuenta que muchas de las